Hasta 1930 no existían los gobiernos de facto en la Argentina. Ese año las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente Irigoyen y tomaron el poder por la fuerza. La Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció su régimen y le inventó un nombre. Lo llamó Gobierno de Facto. Desde entonces hubo en total 6 golpes de Estado y 13 presidentes de facto. Los militares nunca actuaron solos. Esta serie cuenta la historia de esos hombres y de las corporaciones que los sostuvieron. Estela, muchas gracias por estar acá en el museo con nosotros. Vamos a empezar esta entrevista refiriéndonos al personaje que nos convoca, que es Galtieri, el tercero de los presidentes de facto de la última dictadura cívico-militar, sobre todo para entender cuál fue su rol y poder ir viendo qué tuvo que ver con el Plan Cóndor. Así que bueno, te escucho. El general Galtieri se formó en la Escuela de las Américas. El Comando Sur, la Escuela de las Américas, es una escuela que tomó todos los esquemas de represión que se habían utilizado en el mundo, en las guerras coloniales, en toda la situación, y también se hicieron cargo del control de las fuerzas militares de la región. Pero la CIA, ¿tenía una relación con la Escuela de las Américas? Sí, por supuesto. ¿Cuál era? La CIA y el Pentágono eran la educación, porque la CIA formaba no solo en inteligencia, formaba en inteligencia, pero era parte de todo el sistema represivo con la región. Bueno, entonces allí se formaban, y lo formaban políticamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se introduce el tema de la Guerra Fría y la lucha con la Unión Soviética y la represión al comunismo, ellos incorporan la figura del enemigo interno en la doctrina de seguridad nacional. La doctrina de seguridad nacional estaba pensada para Estados Unidos, en una doctrina de seguridad nacional para Estados Unidos. ¿Cómo quedamos nosotros metidos en ese esquema? Precisamente porque nuestros ejércitos, a través de la Junta Interamericana de Defensa y otros organismos, estaban absolutamente dependientes de los programas militares del Pentágono, que, como nosotros somos dependientes de Estados Unidos, seguimos siendo todavía, pero éramos mucho más dependientes, quedamos bajo la órbita de esta guerra que ellos mantenían con la Unión Soviética, y nosotros incorporamos esto que yo te decía del enemigo interno, que significó esta siembra de dictaduras en toda la región, sobre todo en el Cono Sur, a partir de los años 70. En ese contexto, Estados Unidos querían manejar de alguna forma todas las fuerzas militares del Cono Sur, y para esto tenían la herramienta de definir su formación allí en Panamá, y allí había ido Galtieri, así como otros militares argentinos. Varios militares argentinos que se formaron ahí. Entonces, con esa formación, bueno, y la dictadura argentina fue eso, el enemigo interno éramos todos, claro. Éramos todos, pero éramos el enemigo interno ¿de quién?
nosotros hemos tenido dictaduras a lo largo de todo el siglo XX que eran dictaduras necesarias para Estados Unidos, Claro. absolutamente innecesarias para nosotros. Imaginemos nosotros la situación en que nace, por ejemplo, la Operación Cóndor. ¿En qué situación nace? Desde 1954 Estados Unidos había puesto en Paraguay al general Stroessner. Una de las centrales más grandes de la CIA en la región estaba en Paraguay. Y en ese momento había un gran movimiento. Argentina tenía un movimiento como el peronista, que es uno de los movimientos políticos más grandes de América Latina. Las masas peronistas eran 3 millones de personas en la calle en aquellos tiempos. Es decir, teníamos uno de los movimientos más importantes que estaba girando a la izquierda, pero una izquierda nacional, es decir, nada que ver con el planteo de ellos que todo lo que asomara por ahí era terrorismo. Ellos querían mantener esta región como el patio trasero. Entonces dijeron, América para los americanos, es decir, América, nosotros, para los americanos del norte. Ellos. Entonces, en el 74, Stroessner se reúne con Pinochet. En Paraguay. Sí, en Paraguay. Y Stroessner viaja después a Chile y ya están articulando esto que puede ser la Operación Cóndor. Hay una cosa nueva que estoy investigando ahora, que va a salir muy pronto, la unión de este Cóndor con lo que fue el ejército secreto de la OTAN en los años 70 en Europa. Por eso ellos tenían apoyo para hacer acciones en Europa. Pinochet encontró un gran apoyo en estos grupos, los cubanos de Miami y los Gladio. Entonces vemos en el 74 que asesinan acá al general Carlos Prats, acá en Argentina, donde... ¿Él había sido recibido en su momento por Perón? Era muy amigo de Perón. Incluso nadie se animó aquí a matarlos antes de que muriera Perón. Yo recojo en el libro de Cóndor las cartas de Perón con Prats, que son cartas históricas. Muerto Perón, ya en septiembre de 1974 lo matan a Prats y a su esposa acá en Palermo. Y hay una muerte también muy significativa en París, ¿verdad? Año 1974, Ramón Trabal, que este hombre había hecho una gran relación con los militares portugueses de la Revolución de los Claveles, aquella revolución popular donde intervinieron militares portugueses, y Trabal pagó esto con su vida. ¿Y Schneider qué rol tenía? En el 74 matan al general René Schneider, lo intentan secuestrar para impedir que el Congreso votara en favor de Salvador Allende. Y después intentarían matar a Bernardo Leighton en Roma en 1975. Fíjate cómo ya estaba funcionando el esquema Cóndor, porque ahí el que disparó fue un cubano de Miami, Virgilio Paz. Este es un laberinto, el Cóndor es un laberinto. Después, siguiendo con lo de Chile, matan a Letelier, Orlando Letelier, cuya secretaria norteamericana Ronnie Moffitt muere con él, y queda herido el esposo de la secretaria Michael Moffitt. Esto sucede en nada menos que en el barrio de las Embajadas. El mismo esquema del asesinato de Prats. Es decir, le ponen una bomba debajo del automóvil y con dispositivos así, desde lejos la hacen explotar. Eso pasó acá y eso pasó allá. Entonces, vamos a ver cómo entra Argentina. En el 76 entra la dictadura acá. Sí. Ya hemos tenido el crimen de Prats y hemos tenido también otras situaciones muy difíciles acá. Ya se han devuelto algunos uruguayos a Uruguay. Ya ha habido secuestros de brasileños, etcétera, etcétera. Sí, ya está operando la AAA. Está operando la AAA, que forma parte también de Cóndor. Se reúnen en Santiago de Chile el 25 de noviembre de 1975 a instancias del jefe de la DINA, el general Manuel Contreras. Van los paraguayos, van los jefes de inteligencia Paraguay, de Bolivia, de Uruguay, de Brasil, y por Argentina firma un militar Casas,
que es de seguridad, de los grupos de seguridad del ejército. Entonces, de inmediato acá es asesinado, son asesinados un poquito los días antes de subir la dictadura, son asesinados Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, el matrimonio Huitelau Blanco, secuestrados acá en Buenos Aires. También hubo víctimas de Cóndor en el Olimpo, en el Atlético, es decir, en Quilmes. Es decir, no es solamente el lugar, es una coordinadora de las dictaduras del Cono Sur. Esto era la ilegalidad, es decir, una operación de contrainsurgencia ilegal que no pasaba por ningún juez, ni militar, ni nada. Lo tomabas al hombre, lo secuestrabas, lo torturabas y le sacabas la información que podía y se lo pasabas al otro que lo seguía torturando. Es decir, son las víctimas de una gran tragedia porque eran torturados en cualquier país por donde pasaban. Hay gente que pasó de Perú a Bolivia, de Perú torturado, en Bolivia torturado, pasan acá torturado. La señora de Molfino, por ejemplo, madre de Plaza de Mayo. Bueno, esto es muy largo de contar, pero te digo que este aparato se movió dentro de estos esquemas y Estados Unidos sabía perfectamente, Henry Kissinger, que esto pasaba. Los jefes militares no podían ignorar. Galtieri, ninguno de estos jefes militares, ni ninguno de estos que estuvieron, podían ignorar esto. Más siendo que Galtieri se había formado en la Escuela de las Américas. Y todos, y Videla también, es decir, todos tenían que saber del Plan Cóndor. No hay jefe militar que no lo supiera porque ellos tenían que decidir quién iba a ir, porque Galtieri además era un hombre que creó un montón de elementos que venían del Comando Sur y de la Escuela de las Américas. El general Galtieri, Leopoldo Fortunato Galtieri, es uno de los mayores responsables, no solo de crímenes de lesa humanidad en este país, sino de crímenes de lesa humanidad en el exterior. Y además es el responsable del tema de Malvinas. Ellos, encandilados por este poder, porque ellos cada uno quería demostrarle a Estados Unidos que era mejor en el tema de Cóndor. A él lo deben haber alentado desde Estados Unidos para que él se metiera en Malvinas con la seguridad de que Estados Unidos no los iba a dejar solos, si ellos eran los colaboradores más importantes. Se mete en Malvinas. Estados Unidos, por supuesto, ayuda a su socio principal, Inglaterra, es decir, el mismo hombre que destruye a tantos argentinos en función de la seguridad nacional, en el momento que va a Malvinas es traicionado por Estados Unidos, por Pinochet, y te digo, Stroessner mismo, te das cuenta que estaba rodeado de traidores. Después de haber trabajado juntos para matar gente y destruir y perseguir y secuestrar y entregar, resulta que se traicionaban entre ellos. Yo encontré un documento escrito para Stroessner desde Chile, donde le decían que se cuidara que no se metiera en este tema de los argentinos en Malvinas, porque los militares argentinos eran unos locos. ¿Y vos cuál crees que fue el motivo fundamental por el que se fue a la guerra de Malvinas? Más allá de que se creyera que iba a existir la colaboración estadounidense. Y que esto iba a salvar, y creo que se estaba cayendo la dictadura, y pensaron que esto salvaba, porque tomaron un tema que sí era muy fuerte para todo argentino. Todos hemos sido educados en que esas Malvinas son nuestras, y es verdad, porque no hay nada más lógico que mirar los mapas. Y entonces, cómo él aprovechó esa circunstancia, pues siempre se aprovechan estas circunstancias, cuando uno sabe que va a tocar un tema sensible. Y bueno, y después estuvo la traición, y yo creo que esto fue alentado porque eso le permitió a Inglaterra no solo ponerse sólidamente en Malvinas, sino instalar una base militar, que hoy es una base militar de la OTAN. Muchas gracias, Estela.
muchas gracias por estar acá. A ustedes. Venimos recorriendo en este ciclo las distintas presidencias de facto que tuvimos en la Argentina en el siglo XX y llegamos al final de la última dictadura cívico-militar. Sí. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es cómo ves vos que la guerra de Malvinas acelera de alguna forma este proceso de finalización de este gobierno de facto. Sí, no tengo la más mínima duda de que si no es por la derrota en Malvinas, hubiéramos tardado muchísimo más en el retorno democrático. Está claro que algo veía el proceso respecto de su pudrición interna como para lanzarse a esa aventura, a la aventura de Malvinas, pero es cierto que Galtieri se consideraba un hombre protegido por el Pentágono, un hombre de los Estados Unidos, y entonces hay quienes opinan que más allá de la situación interna, Galtieri creyó que iba a contar con el aval de los Estados Unidos. Solo un delirante podía suponer una cosa semejante. Lo que quiera que haya sido, no varía que Malvinas acelera todos los tiempos. Y que de lo contrario hubiéramos estado hablando de, por lo menos, un gobierno democrático, o mejor dicho, una salida a las urnas, para decirlo en orden, muchísimo más condicionado. Los militares hubieran intentado otra cosa. Lo intentaron a través de la ley de autoamnistía, que básicamente era lo que les importaba, que era de Aviñone, que ejecuta Aviñone, pero quizás si no hubieran entrado en desbande a partir de lo que fue la derrota en Malvinas, no solo por la derrota, sino por cómo cayeron derrotados, por la vergüenza que significó, tal vez hubieran, o probablemente, según mi opinión, hubieran condicionado mucho más al gobierno que sucediese, al gobierno civil que sucediese. Aparece Reinaldo Aviñone, que lo acabas de nombrar, el último de los presidentes de facto, una figura, si se quiere, de transición. ¿Qué podemos decir de él? Aviñone aparece vencido. Es un general vencido. Yo tengo muy presente su primera aparición televisiva diciendo: el que esté en condiciones que tire la primera piedra, o cosas por el estilo. Es un general que no muestra la potencia necesaria como para mostrar que está al frente de una transición firme. Un tipo muy mediocre, un asesino, a ver, quedemos claros, ¿no? Digo, como en general lo eran todos, ¿no? Digo, salvo quienes, no sé, buscar algún ejemplo de algún militar preparado, intelectualmente capaz. Estoy hablando de los militares del proceso, es muy complicado. En todo caso, los marinos eran más elegantes. Sí. Claro, y Macera se persignaba de un modo en que resaltaba su charme respecto de lo que eran los troperos del ejército. Pero más una cuestión de forma. Absolutamente. O sea, no, sinceramente, de fondo. Sinceramente, y ahora que estamos hablando de Aviñone, es muy difícil encontrar generales con algún grado de formación intelectual. Aviñone dio esa imagen, insisto, la imagen de un tipo vencido, respecto del cual no se sabía cómo podían llegar a salir las cosas. Y además, una suerte de monigote también, ¿no? Porque más bien todo reposaba en Nicolaides y en ramas del ejército o en figuras del ejército que no se pusieron explícitamente al frente, seguramente para no atravesar más quemazones políticas todavía. Con lo cual Aviñone, en alguna medida, fue una suerte de eventual fusible. Lo vieron como un eventual fusible. Si llegaban con él, y si no, hubiera saltado. Recién nombrabas la ley de autoamnistía. Me gustaría detenernos bastante allí para entenderla, para ver cómo es que se llegó a esa ley y qué repercusión hubo, cómo eso se toma, porque además es interesante, en los demás procesos dictatoriales no había habido autoamnistía ni tampoco juicios, o sea, no había habido ninguna de esta serie de categorías. No, la autoamnistía, en mi criterio, obedece al hecho de que la dictadura avisora que puede llegar a haber algún tipo de juzgamiento civil. Se puede decir mucho y se puede decir
poco y contundente respecto de la ley de autoamnistía. Me parece que, en primer lugar, fue una salida eventualmente jurídica en torno de aquello que pudiera ocurrir, y podría también tomarse como una amenaza. Es decir, nos vamos dejando esta secuela y cuidado con tocar esta secuela. Porque, y aquí sí creo que vale la pena detenerse, al comienzo de la nota hablábamos que no solo fue la derrota en Malvinas. Está claro que cualquier derrota en una guerra genera una convulsión, pero el tipo de derrota, el tipo de rendición sin condiciones, en relación inversamente proporcional al triunfalismo que se había desatado, generó una reacción popular, una indignación. Bueno, están las imágenes de la noche del 14 de junio, ¿no? del 82, que ellos no pudieron prever. Claro, tal vez esa euforia que ellos habían generado de cara a la guerra les jugó en contra porque fue proporcional a la derrota total. El 14 de junio es la rendición. Y unos días antes había llegado Juan Pablo II a decirle: muchachos, perdieron. O sea, ese fue el sentido de la visita del Papa. El diario La Nación, por ejemplo, el domingo posterior a la visita del Papa, el sábado había sido la misa en Palermo, la misa al aire libre, tituló: 2 millones de personas gritaron queremos la paz. No se podía hablar de la paz. Yo tengo las normas del Estado Mayor Conjunto, es muy interesante después saber cómo se encontraron respecto de en qué se debía producir censura o qué información debía recortarse. Y no se podía hablar de la paz, sino que se debía hablar de la paz justa. Pero también convendría reparar en que los propios periodistas estaban sumidos en un triunfalismo que les impedía ver lo que era un elefante chocando delante de sus narices. Recién vos decías que no se podía usar la palabra paz, sino paz justa. ¿Cómo eran esas normas de censura? Eso fue maravilloso. Fue una casualidad haberlas encontrado. Las descubre un ordenanza que trabajaba en Canal 11, hoy Telefe, en un tacho de la basura. Las normas estipulaban que, bueno, en el caso particular de la guerra, había normas específicas sobre la guerra. No se podían brindar cables de agencias extranjeras, toda información relacionada con el conflicto debía ser chequeada con el comando en jefe. Había que tener particular cuidado, estaba escrito así, tipeado en las viejas Lexicon 80 o Olivetti. Cuidado con hablar de Yacyretá. Bueno, era un fenómeno de corrupción. Todo lo que se refería, por ejemplo, a los movimientos gremiales, al sindicalismo de base. Es una larga lista, con muchos acápites en lenguaje muy milico, naturalmente, muy bruto y muy brutal. Bueno, llegan finalmente las elecciones. Yo, por supuesto, no las viví, pero la gente que conozco que sí las vivió recuerda euforia. ¿Cómo es este proceso electoral? La euforia llegó sobre el cierre del proceso electoral. Las elecciones son el 30 de octubre del 83 y yo diría que desde abril-mayo de ese año se vivió un clima diferente, un clima de convicción de que se llegaba, porque es necesario reparar en esto. No se creía que se podía llegar, que las elecciones podían ser limpias y que incluso después podía haber la entrega del mando. No se terminaba de creer del todo. Es a medida que avanza la consolidación de la primavera alfonsinista, cuando uno podría decir que de la excitación se pasa a la conciencia respecto de lo que había ocurrido. Me refiero a conciencia plena. La existencia de los campos de concentración, por ejemplo. Y eso provoca un shock en la sociedad que obviamente después se refuerza con el juicio a las juntas. Pero también democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa.
mucha participación en esas elecciones, ¿no? Más allá de qué votara cada uno, Sí. hay una reafirmación Sí. de que se quiere votar. Sí, eso fue. La alta participación es histórica, de todos modos, en la sociedad argentina. Ese día sí había euforia. El 30 de octubre claramente se recuerda con euforia. ¿Vos dónde votabas? Yo votaba en Floresta, nunca cambié el domicilio y me acuerdo de esa noche. Transmitimos por Continental y me recuerdo como si fuera ahora que hasta las 10:30 de la noche nadie creía que Alfonsín estaba ganando. El día de las elecciones, siempre primero llegaban los votos de la Antártida. Cuando llegó, me acuerdo la primera mesa de La Matanza y había ganado Alfonsín. Nos miramos todos y dijimos, esto estará mal. Y después, recién 10:30, 11 de la noche, ya eran cifras sin retorno. Y ahí uno hablaría de una sorpresa que probablemente ni el propio Alfonsín esperaba en los términos de ganar 52-40. Alfonsín asume el 10 de diciembre, el 15, ni una semana había pasado, crea la CONADEP. Sí. Esto es importante porque era una comisión que no estaba pensada para juzgar, sino para indagar y para asesorar al Sí. Poder Ejecutivo Nacional. Sí. Bueno, contanos de la CONADEP y del informe que va a salir de esto, que es el Nunca La Más. CONADEP, el trabajo de la CONADEP que deriva en el Nunca Más es otro mojón respecto de la sociedad argentina, de los sectores más significativos de la sociedad argentina. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Cuando hablas de CONADEP, finalmente estás hablando del Nunca Más, estás hablando de esa frase como una concepción que se incorpora en el grueso de nuestra sociedad. El trabajo de la CONADEP tiene una trascendencia en la historia quizá más grande que el que se previó en aquel momento. Ojo, también fue un momento impresionante, ¿eh? Yo me acuerdo cuando presenta el informe la CONADEP a Alfonsín, que se le entrega sábado el material, fue una de las manifestaciones más impresionantes que recuerdo acá en la Plaza de Mayo. Estar jugando a los militares era el verbo popular. Está claro que los pasos que dio esta sociedad en apenas 30 años, Sí. a la salida no solo de la noche más trágica de su historia, sino de una de las dictaduras más feroces que haya conocido la humanidad en tiempos modernos, es un hecho para resaltar y me parece que no hay que perderlo de vista. Hemos logrado con la democracia el respeto a derechos humanos fundamentales. Bueno, Eduardo, muchísimas A vos. gracias. Gracias. Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. No queda mucho que decir, más queda mucho por hacer en esta casa nuestra. Primero dejar de matar, segundo dejar de mentir, y por algo se empieza. Y el viento del sur nos hará temblar, y las ventanas del frente se abrirán y la ciudad será un poco nuestra. Y las ventanas del frente se abrirán y la ciudad será un poco nuestra. El cielo nos verá baldear el patio y las plantas.
plantas regar en esta casa.